enlazar a alguien especialista en estos temas, ¿verdad? Sí. En el tema, que en este caso es el doctor Jasso, que ya lo presentó aquí la doctora Deni. Vamos a ver si el doctor Jasso puede atender nuestra llamada. Nos enlazamos con él para hacerle una serie de preguntas acerca del tema. ¿Cómo está, doctor Jasso? ¿Nos escucha? Hola, doctora Deni, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola, Joel, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Por la invitación. Sí, no, gracias a usted, doctor, por acompañarnos hoy en este programa de radio, que de hecho usted es parte del programa en la radio, ¿verdad? Pero a veces, bueno, no hay el momento para enlazarnos o cuestiones técnicas, pero ahora que nos acompaña, doctor, tenemos algunas series de preguntas por aquí. La doctora ha preparado algunas que en realidad son muy relevantes, pues, en nuestra audiencia. ¿Cuál sería la primera pregunta, doctora, que usted tiene para el doctor Jasso, que es especialista en cáncer gástrico? Pues son dos preguntas. ¿Cómo o qué caracteriza el cáncer gástrico? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los factores que pueden ser de alto riesgo para desarrollar el cáncer gástrico? Bien, el cáncer gástrico es una neoplasia, una malignidad, de las más frecuentes que hay en el mundo. Lo caracteriza pues su localización, o sea, es en el estómago. El estómago está dividido en 5 regiones y la parte más cercana al intestino es la que se ve más afectada, que es la cercana al píloro, el píloro, que es la parte del estómago que es la que tiene la mayor afectación. Una de las cosas que lo caracteriza, a diferencia de otros tipos de cáncer, es que puede ser provocado por una bacteria. O sea, no es la única causa, pero es es uno de los tipos de cáncer que puede ser provocado por otro organismo biológico. Dime, ¿fue? No, sí, quería nada más confirmar que a diferencia de otros cánceres, entonces este sería el único, ¿no? Que puede ser provocado por una bacteria. Sí hay reportes de otros tipos de cáncer que es provocados por virus, como es el caso del papiloma. El del papiloma humano. O también hay un reporte de perros salvajes que también tienen, gracias a virus, se da el cáncer, e incluso se puede contagiar a través del mordida. Pues bueno. Y causas del cáncer, pues ya sabemos que hay causas que son relacionadas con otros tipos de cáncer, como el fumar, por ejemplo. Que el fumar está relacionado con todos los tipos de cáncer prácticamente. Sí. Pero aquí en este caso, pues es de gran importancia también la dieta. Sí. Ya que, bueno, se sabe que hay algunos compuestos de la dieta, me imagino, que son algunos compuestos en los alimentos que pueden ser perjudiciales para la salud. ¿Y estos componentes que dañan, erosionan tejido del estómago, qué función tienen? ¿Se sabe algo acerca de su función específica? Por ejemplo, el consumo de sal. El consumo elevado de sal puede ser un factor condicionante, más no es un factor así tal cual como un causal. Pero sí puede ser un factor condicionante al desarrollo del cáncer de estómago debido a eso que mencionas, a que puede causar una erosión, una lesión en el tejido del estómago y que pudiera condicionar el desarrollo del cáncer. ¿Algunos otros factores, doctor? No sé si sepan que hace algunos 2 años o 3 años, la OMS publicó que el consumo de carnes pudiera ser un causante también de cáncer de estómago. ¿Todo tipo de carne o específicamente algún tipo? Bueno, no hay no dieron así como un parámetro así bien establecido de que tal tipo de carne produce cáncer, sino que lo manejaron así como el consumo de carne en general es causante de cáncer. Y de hecho ya estaba reportado mucho antes de que la OMS lo mencionó, lo diera públicamente, que el consumo de carne, pero sobre todo el proceso de cocción, pudiera ser el detonante del desarrollo de cáncer. Ya que, por ejemplo, la carne pesada, al estar expuesta directamente al fuego, esta sufre un proceso, bueno, todas las carnes sufren un proceso de cambio, ¿no? O sea, hemos notado que cuando vamos a la carnicería, pues la carne está rojita, y una vez que nos la comemos, la carne está en un color café. Así es. Esto es debido a que sufre un proceso de cambio químico que es dado por el calor, que la carne tiene glucógeno,
sí, que es un tipo de carbohidrato que está contenido en el músculo. Y además, si nosotros ponemos azúcar al fuego, se carameliza, ¿no? sí. Sí. Pues de igual forma este glucógeno, como es un carbohidrato, también sufre ese proceso de caramelización. Pero debido a que hay, como la carne está compuesta de proteína, o sea, muchos de los componentes de la carne es proteína, los aminoácidos presentes ahí, en conjunto con los carbohidratos, Sí. hacen que se cambie esta coloración, este pardeamiento de la carne. Ajá. Se llama reacción de Maillard. Sí. Pero el problema no es ese cambio, sino eso es un proceso normal. El problema es de que con una sobreexposición de calor, Ajá. estos aminoácidos se pueden convertir en aminas heterocíclicas, son el compuesto químico que ustedes Sí. conocen. Sí, es un compuesto químico, efectivamente. Y este es el que nos puede provocar daños, además de que también estos mismos aminoácidos, el grupo amino de los aminoácidos, se puede convertir en nitratos o nitritos que también pueden provocar erosión. Incrementan especies reactivas de nitrógeno en este caso. Así es. Ajá, sí. Bien. Exactamente, dígame. Bien, entonces, entonces compuestos de la dieta, por ejemplo, procesos de cocción o de preparación de algunos alimentos, por ejemplo, el de las carnes. El fumar. El fumar, pero ¿El también... alcohol pudiera ser? ¿Pudiera ser el alcohol también? Me imagino que sí, ¿verdad, doctor? El alcohol también está reportado como que es un factor de riesgo, pero no tiene una específica, así bien específico de cómo pudiera provocarlo, pero tal vez por un proceso de inflamación. Ok. Pero también hay otros factores, doctor. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos algunos reportes que hablan acerca de que el tipo sanguíneo puede representar una asociación positiva con cáncer gástrico. Y si no es que estoy mal, por ejemplo, aquellas personas que tienen el tipo sanguíneo el A, se ha encontrado alguna asociación positiva con cáncer gástrico. ¿Esto es verdad? ¿Será un mito? ¿O usted qué opina acerca de esto? Lo que pasa es que, si recordamos, hay algo que se llama asociación, algo que se llama causalidad. Exacto. Entonces, se ha asociado o se ha correlacionado de que el tipo de sangre A es más frecuente, que los pacientes con cáncer de estómago tienen una mayor proporción de individuos con tipo de sangre A. O sea, sí se ha visto esa relación. No se conoce exactamente la causa, pero se ha propuesto que hay un tipo de antígeno que se llama antígeno de Lewis, que el antígeno de Lewis, que es una proteína pues que se encuentra en las células de algunos tejidos, pudieran servir como receptores para el anclaje de las bacterias del Helicobacter pylori, y que de esta forma el Helicobacter pueda mantenerse anclada en el tejido, e incluso que el sistema inmune no pudiera reconocerlas, y el sistema inmune causaría la erosión al llegar a combatir la presencia de una bacteria que no reconoce finalmente. Y que de hecho esta bacteria pues sí es una detonante y es una causa ya bien establecida de cáncer, ¿verdad? Sí, esta bacteria sí es ya está bien determinada. De hecho, es la única bacteria que ha sido determinada por la OMS como que es causante de cáncer. Entonces, de alguna manera se puede recomendar a las personas que son del tipo de sangre A que ante cualquier sospecha de posible enfermedad gástrica, pues mejor acudan a su médico, ¿verdad? Claro. Sí, el principal problema de la mortalidad de cáncer, de hecho ya mencionó Joel que este es el quinto más frecuente, pero que en mortalidad tiene el tercer lugar en el mundo. Nada más está cáncer de pulmón, cáncer cáncer de mama, si mal no recuerdo, como los más... Sí, es de los más comunes. Más mortales. Y después el cáncer gástrico. Y después el cáncer gástrico. Pero el principal problema es la prevención, de que generalmente no acudimos al médico a estarnos monitoreando, y entonces el problema de esa alta mortalidad es debido a eso, a que cuando se diagnostica, y está en etapas muy avanzadas,
Entonces las personas que tienen el diagnóstico de cáncer de estómago tienen alrededor de 5 años como esperanza de vida después del diagnóstico. En promedio, ¿verdad? Más o menos. En promedio, claro. Ok. Doctor, y en cuestión de la edad, ¿será un factor que sea determinante en presentar cáncer gástrico o no es un factor importante? ¿Qué nos puede decir? Yo en ese sentido, se ha visto que también el factor de la edad, de una edad de mayor a 60 años, es como un factor de riesgo. Pero en ese sentido, creo que ese factor de riesgo puede ser aplicado para cualquier tipo de cáncer. Sí. Porque entre más tiempo estemos viviendo, tenemos más exposición a tóxicos ambientales, a tóxicos en el consumo de alimentos, etcétera. Y entonces eso nos está condicionando a tener más mutaciones. Claro. Sí. O acumularlas en dado caso. Acumular las mutaciones, sí. Claro. Y que alguna de ellas ya puede desarrollar el cáncer, entonces sí puede ser un factor de riesgo, pero así como lo dijo el doctor, ¿no? Quizás para todos o muchos tipos de cáncer la edad pues, es un factor de riesgo. Sí. Quiere decir que entre más digamos más años de vida o a partir de qué etapa se recomienda hacer como un screening o un análisis para identificar cáncer gástrico, a partir de los 50, los 60 o de qué depende esto. Hay un tipo de cáncer que se llama cáncer difuso, el cual se ha asociado a etapas muy tempranas. También a los 35 años se han encontrado pacientes que ya tienen cáncer de estómago. Okay. Y si tenemos antecedentes familiares de problemas gástricos, y no obviar esa situación y acudir pues con un gastroenterólogo. ¿Hacer un chequeo? Sí, hacer un chequeo. Ok. Bien, y si nos regresamos un poquito a lo que mencionábamos acerca de las carnes rojas como un factor de riesgo, por ahí, doctor, sabemos que la Organización Mundial de la Salud en el 2015, si no estoy mal, por ahí pues las ha asociado a las carnes rojas como un factor determinante para cáncer gástrico, pero también sabemos que hay otras formas de cocinar o en que incluso hay países en donde no consumen, por ejemplo, carne roja y de cualquier forma tienen una alta prevalencia o frecuencia de estas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, Japón es un caso, ¿no? Si no estoy mal, Japón tiene una alta prevalencia de cáncer gástrico, ¿no? Y no consumen carnes rojas, pues en su mayoría no es un alto consumo como en México. Sí, tienen un mayor consumo de pescado, ¿no? De arroz, así. Ajá, entonces en este sentido, comer la carne cocinada, como hace un momento nos lo platicaba, puede ser un factor de riesgo, pero si la carne se comiera con otro proceso diferente, no tan cocida o a lo mejor cruda, ¿sería mejor o no se ha visto nada acerca de esto? ¿No se tienen estudios claros? Bien, en el caso del consumo de carne cruda, no hay así como que una asociación de que el no cocinarla no provocara cáncer. Ajá. Pero también hay que considerar que en ese sentido el consumo de carne cruda pues también nos condiciona a otras enfermedades como son las infecciosas. Claro. Sí. Entonces, no hay un estudio que diga que consumir carne cruda no te va a causar cáncer. Entonces, todavía no se estudia eso. Sí, entonces, pero sí está el otro de que si comes carne cruda, o sea, sí te vas a tener enfermedades infecciosas. Y recordemos que hay bacterias que son muy peligrosas también, que no estamos preparados, pues, porque nuestro sistema inmune no está preparado para estar recibiendo esa cantidad de bacterias porque ya estamos acostumbrados a la cocción. Ok. Y en ese sentido, pues yo no recomendaría comer carne cruda. Y en el otro, en la otra situación que menciona, o sea, Japón, es si no el primero, es uno de los países con la mayor prevalencia de cáncer de estómago. Wow. Okay. Y ellos no consumen muchas carnes rojas, por ejemplo. Ellos no consumen tanta carne en esa forma de cocción. Ellos su consumo más es de carne que proviene, por ejemplo, del salmón o de pescado frío, principalmente. Sí, entonces sí es extraño. Bueno, doctor, vamos a ir una breve pausa y ahorita continuamos con la entrevista con usted. ¿Nos esperaría un momento? Muy bien, dale. Gracias.
Pipeta. En un momento continuamos. ¿Cuál es el rol de la mujer en el fútbol? El Patronato Leones Negros de la Universidad de Guadalajara te invita a discutirlo en el segundo foro Mujer y Fútbol, Balón sin distinción de género. Ponencias especializadas. 5 de marzo del 2018. Auditorio Central CUSEA. Cuota de recuperación 100 pesos. Inscripciones en foromujer.leonesnegrosudg.mx. Regresan los domingos de Leones en el Ascenso MX. Este domingo 4 de marzo a las 12 horas. Leones Negros contra Murciélagos. Preferente poniente 80 pesos, zona alta 30 pesos. Asiste con tu familia y hagamos rugir al Jalisco. Te esperamos. Amores, Leones Negros. Este lunes a las 10 voy a... Este lunes a las 10 me invitaron a... Este lunes a las 10 desayuno con... Este lunes a las 10 le llamo a... Los lunes, desde las 10, es momento de escuchar Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos los lunes en punto de las 10 de la mañana por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Porque de esta vida solo los recuerdos quedan. Añoranzas. La música del pasado hoy. Lunes a viernes, 12 del mediodía y los domingos a las 8 de la noche. Añoranzas. Los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada ahora están en Radio Universidad de Guadalajara con el análisis crítico de la actualidad. Escucha Cosa Pública 2.0 de lunes a viernes a las 4 de la tarde o por internet en www.radio.udg.mx. Cosa Pública 2.0. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos. La Pipeta. En un momento continuamos. Bien, vamos a continuar con este tema de interés para todos nuestros radioescuchas. Vamos a ver si todavía estamos enlazados con el doctor Jasso. ¿Nos escucha, doctor? Claro, doctor Juan. Ok, doctor, pues entonces nos quedamos en este lapsus ahí explicando acerca de que en Japón hay una alta frecuencia de cáncer gástrico, pero ellos no consumen carnes rojas. ¿Usted tiene, no sé, una opinión acerca de cuál puede ser la causa de que ellos presenten esta alta prevalencia de cáncer? Bien, se cree que uno de las razones por esto es el modo de el almacenar el alimento. Ah, ok, ahí no es la preparación entonces, ni la cocción, sino el almacenamiento. Pero ¿cómo Bueno, es? no propiamente, en ese caso en ellos, no propiamente el almacenamiento, sino la forma de cómo comen. Perdón, Lenny, ¿qué mencionaba? ¿Cómo es el almacenamiento que está influyendo? ¿O qué lo hace tan específicamente? Si recuerdan, anteriormente no había refrigeración. Ajá. Entonces una forma de la conserva del alimento es el añadir sal. Sí. Salado, entonces salado. Japón es uno de los países que consume un alto contenido de sodio. Sí. Okay. Pero además le añaden otro componente que es el ¿Glutamato? Glutamato monosódico. Ajá. Okay. Sí. El glutamato monosódico, que es uno de los aditivos alimenticios que también está muy relacionado con el desarrollo de cáncer. Wow. Y de hecho, muchísimos de nuestros alimentos que consumimos, por ejemplo, bueno, muchos, no doy nombres, tienen el glutamato Comida monosódico. chatarra en general, ¿no? Comida chatarra. Incluso las sopas instantáneas tienen glutamato monosódico. Sí. Bueno, la sopa instantánea también es comida chatarra. Ay, ¿cómo son? Sí, pudiera ser, ¿no? Sí, de hecho sí hay que catalogarla como comida chatarra y que sí contiene glutamato monosódico, ¿no? Sí, prácticamente todos los alimentos que son así de conserva Ajá. van a tener glutamato monosódico. Ok, pues sí. Como
O sea, todos los enlatados, bueno, no todos, pero muchos enlatados Sí. o muchos alimentos que están así empaquetados, Sí. contienen el glutamato monosódico y además no es propiamente un conservador, sino es un potenciador de sabor. Ah, ok. Es un saborizante, entonces. Ajá. Bien. No es propiamente saborizante, sino que aumenta Ajá. la sensación de sabor. Ah, Por- sí. No sé si recuerden que hay los 5 tipos de sabor. Ajá, y uno de ellos es el glutamato, ¿verdad? Sí. Ajá, uno de ellos, que es el umami, palabra umami es en japonés, que significa delicioso. Ah, Y ok. este está relacionado directamente o con la carne o con el glutamato monosódico. Ah, ok. Bueno, pues entonces ahí está, ¿no? La causa de por qué en esos países sin consumo de carne roja hay una alta frecuencia de este tipo de cáncer. Y Aquí, bueno, la pregunta ahora sería, entonces los vegetarianos y los veganos, ¿de alguna manera disminuye su riesgo de desarrollar cáncer gástrico al no consumir este tipo de carnes? Y suponiendo que no consumieran glutamato monosódico, ¿se disminuye el riesgo? ¿O tiene que ver más el riesgo a lo mejor con una cuestión genética o con otra cuestión que no sea necesariamente también la carne o el glutamato? Bueno, en ese sentido, el consumir vegetales, ciertos vegetales, o sea, sí dan un factor protector al desarrollo de cáncer, porque generalmente, no todos, pero muchos vegetales tienen antioxidantes. Ajá. Sí. Entonces eso es un factor protector, por lo que mencionaba Denny hace un momento antes del corte, ¿De las lo de especies las reactivas? especies reactivas oxidantes. Ajá. Ajá. Ah, ok. Entonces, el consumir alimentos ricos en vitamina E o vitamina C pueden ser un factor protector también Sí. para el desarrollo de cáncer. Entonces, no me atrevo a decir que los veganos o que los que son Los así vegetarianos, ajá, ajá. tengan una mejor Salud protección, gástrica. Sí. Ajá. porque también está la otra, la contraparte, ¿no? De que fisiológicamente somos organismos que nuestro sistema está hecho para consumir una gran variedad de alimentos, no solamente vegetales, no somos herbívoros. Ajá. Entonces, si dejamos de consumir productos de origen animal o carne, o pescado, o pollo, no sé, Ajá. entonces sufriremos una descompensación. Entonces, a lo mejor no nos provoca cáncer porque estamos comiendo antioxidantes, Pero sí pero otras sí patologías. podemos tener otras complicaciones. Ah, ok. Pues sí, está la contraparte, así como lo dijo, ¿no? Ujú. Y en México, doctor, ¿cómo estamos? ¿Qué tan frecuente es el cáncer gástrico? Por ejemplo, ya dijimos hace un momento que esta es su línea de investigación. ¿Ustedes ya tienen algunas referencias? ¿Cómo está México? Si se está incrementando la prevalencia de esta enfermedad y si la constitución genética o propia de nosotros los mexicanos puede ser un factor de riesgo para el cáncer gástrico. ¿Cómo se encuentra que se ha ido en aumento Ajá. el desarrollo de cáncer? Sí. Sí, ¿En nuestro país? Si nos vamos a cuestiones epidemiológicas, vemos que, no sé, en 1940, 1950, Ajá. la aparición de cáncer era prácticamente baja. Ajá. En los primeros, no sé, 10 causas de mortalidad, Sí. en ese tiempo no aparecía cáncer de ningún tipo. Ajá. Pero lo que más frecuente eran las enfermedades o las causas de muerte en México Ajá. eran enfermedades infecciosas. Ok. Entonces, conforme vamos llegando a la actualidad, Ajá. el aumento de cáncer el cáncer se ha ido en aumento como las principales causas de muerte. Ok. Seguramente el estilo de vida. Ajá, sí. En México hay una incidencia de 6.8 casos por cada 100,000 habitantes. Es decir, Ok. somos 120 millones de habitantes. Así es. Entonces hay alrededor de 70 personas cada año Ajá. que están reportándose. Con esta Como- enfermedad. Ajá. Ok. Pues es una cifra, pues sí, elevada, ¿no? 700 personas.
por 700 año. por año. Alrededor de... Ajá. Pues sí, es una cifra elevada, ¿no? Que igual preocupa. Entonces, pues es verdad, podemos decir que entonces sí se está incrementando, ¿no? Sí. Pues, así en términos resumidos, se está incrementando la frecuencia de esta enfermedad. Y por último, doctor, ¿esta enfermedad es hereditaria? Por ejemplo, si mi papá pues tuvo la enfermedad, ¿tengo yo mayor riesgo de presentarla o mis hijos? Bueno, sabemos que el cáncer es una enfermedad multifactorial. Ajá. Y dentro de ellas una de las causas, pues sí, la genética. Pero es uno de muchos, entonces, un factor de muchos. Ajá, pero además tenemos que, una cosa es que el cáncer sea una enfermedad genética. Ajá. Y otra cosa es que sea hereditaria. Exacto. Entonces, en cuanto a que si es genética, es debido a que hay muchos genes implicados, o sea, la mutación en algunos de esos genes puede desarrollar el cáncer. Ajá. Pero recordemos que estamos hablando de que está ocurriendo en un sitio específico, que en este caso es el estómago, ¿no? Ajá. Sí. Y entonces, como estamos hablando de que son en células del cuerpo, se llaman células somáticas. Somáticas, exacto. Ajá, entonces no necesariamente son hereditarias. Si hay algún tipo de cáncer que sí es hereditario, pero no quiere decir que, o sea, que como mi papá lo tuvo, o sea, yo también lo voy a tener, sino que él lo que pasa es que mi papá o mi mamá me van a transmitir una mutación en un gen. Ajá. Pero generalmente cuando son mutaciones cuando son cánceres hereditarios, son en un tipo de genes que se llaman genes supresores de tumor. Sí. Los cuales todas las personas tenemos 2 copias de cada uno de los genes. Okay. Entonces, si yo heredo la mutación en un gen, aún tengo el otro gen que es normal. Entonces puedo tener una vida normal, o sea, no voy a desarrollar la enfermedad. Okay. Pero si yo estoy adquiriendo hábitos como el consumo elevado de carne, o sea, tampoco es decir no coman carne, o sea, limitarla, o sea, limitar la carne, o sea, no comer exageradamente carne y mejor aumentar el consumo de verduras. Sí. O sea, sí requerimos, o sea, consumir carne o no necesariamente carne, sino animales, pero requerimos también el aumentar el número de vegetales que estamos consumiendo. Sí. Entonces, si yo ya tengo la predisposición por herencia y yo no hago ejercicio, consumo una gran cantidad de grasa, de sal, de sales, poca cantidad de vegetales, humo, entonces ya tengo la predisposición, entonces puedo adquirir la segunda mutación. En el gen que era normal. Entonces, si tengo una segunda mutación, entonces ese me puede condicionar a que se desequilibre el ciclo celular y entonces se desarrolle el cáncer. Okay. Pues sí, entonces ahí está, ¿no? Un amplio panorama sobre varias preguntas que teníamos, ¿no, doctora? Pues muchas gracias, doctor, por habernos acompañado, por haberse enlazado, aceptar la llamada. Realmente nos dejó muy claro varias preguntas o cuestiones que teníamos acerca de este tema. Esperemos que en un futuro nos siga acompañando aquí en su programa La Pipeta. Muchas gracias. Claro, pues gracias a ustedes. Sí, claro, nos vemos luego, pues por cuestiones de tiempo hemos terminado nuestro programa y entonces continuamos la siguiente semana hablando acerca de estos temas, tipos o diferentes tipos de cáncer. Ok, muchísimas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, adiós. La Pipeta, de biólogos, ufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta.